Ha pasado un tiempo desde las crisis en Tierras Infinitas a causa del ataque del Antimonitor, así como el heroico sacrificio de Barry Allen, el Flash de la Silver Age. Ahora nos ubicamos en la nueva Tierra de la época post-crisis, en donde el discípulo de Barry, el joven Wallace West, anteriormente Kid Flash, ahora adopta el manto como el nuevo y único Flash, pero su inexperiencia lo animaban a buscar a un nuevo mentor. Él se encontraba almorzando en un restaurante de comida china hasta que su tranquilidad fue irrumpida por un asalto armado a cargo de un grupo de malhechores, pero eso no resultaría un problema cuando tienes la supervelocidad como ventaja frente a humanos comunes. Wally se encargaría de desarmar a los ladrones en un instante, para luego proceder a darles una pequeña lección con un par de puños. Sin embargo, Flash no tenía la intención de aparentemente asesinar a este individuo, y según sus propias palabras que confesó ante la policía, ni siquiera lo había tocado, pero fue en ese momento cuando un viejo que trabajaba en el restaurante se percató que inconscientemente Flash había realizado una rara disciplina conocida como Dim Mak, el toque asesino. El viejo, que se introduciría a sí mismo como Marshall Law, invitaría a Wally a su vivienda para platicar a detalle sobre lo ocurrido, revelando ser un curandero maestro procedente del Oriente, específicamente, de Hong Kong. Wally demostraría ser todavía un joven impulsivo e impaciente, actitud que irónicamente combinaba con su superpoder, y probablemente tenía que ver con la técnica que desarrolló. El viejo le explicaría a Wally que existen dos tipos de poder, el externo, que está presente en los músculos y la fuerza física, y el interno, que se manifiesta en la energía vital de cada organismo, recibiendo el nombre de energía ki. Solo los grandes maestros orientales eran capaces de proyectar dicho poder interno en forma de vibraciones letales, pero da la casualidad que alguien como Wally también podía efectuar esa técnica asesina, por lo que era de suma importancia que aprendiera a controlar sus emergentes poderes antes de que pudiera lastimar a alguien inocente. No obstante, en décadas pasadas los maestros de esta técnica asesina habían llamado la atención del gobierno comunista chino, quienes temían de lo peligrosos que podían llegar a ser, por lo que iniciaron una campaña de exterminio hacia estos artistas marciales durante 1956, cientos de soldados perecieron, al igual que la mayoría de los maestros. Los supervivientes de este arte optaron por escapar al Tíbet y otros a Hong Kong, donde permanecen ocultos hasta la actualidad. El viejo llega a la conclusión de que Wally necesita un verdadero maestro que lo ayude en este viaje de redescubrimiento, y en el mundo no hay nadie mejor en el Dim Mak que el llamado Wisened Sage, el cual residía en alguna parte de Hong Kong. Tras escuchar semejante historia, Wally confiesa que desde la muerte de su tío Barry Allen había sentido que su vida era parte de un gran esquema, un destino más grande de lo que cualquiera imagina. Para solicitar un encuentro con el Wisened Sage, Wally tendría que mostrarle $1 de plata otorgado por el viejo, quien revela que fue el mismo Sage el que le ordenó entregar dicha moneda a un hombre vestido de rojo que tarde o temprano conocería en América, como si todo estuviera predestinado. Era oficial, el nuevo Flash emprendería su travesía hacia Hong Kong, primero empacando todo lo necesario desde su mansión y despidiéndose de su novia, asegurando que su viaje durará por lo menos un par de semanas. Una vez ya en la Tierra Oriental, Wally se dispondría a preguntar a los lugareños acerca del Sage, pero ninguno parecía siquiera haber oído algo de él. En su búsqueda acabaría teniendo que lidiar con una pandilla que trataba de robarle, logrando humillarlos y espantarlos con un par de movimientos a lo Okuto no Ken, acción que sería avistada por un grupo de niños, quienes al notar que Wally era un peleador con habilidades únicas, accedieron a su petición y ellos le revelaron la ubicación del Sage. Aparentemente únicamente los niños sabían de su existencia. Cuando Wally arribó al escondite del Sage, lo primero que captaron sus ojos en cámara lenta fue una pelea en curso, un pequeño hombre asiático enfrentando a un mastodonte armado. El gigante se abalanza para atacarlo directamente, pero lo que este no se esperaba, era que su oponente no solo poseía un alto dominio del ki, sino que también era el más grande maestro de esta disciplina. El Sage culmina la pelea con una onda de vibraciones que ahuyenta al rival, y Wally automáticamente lo reconoce como su próximo maestro. Ya en el santuario del Sage, ambos reciben la visita del representante del régimen socialista chino, quien estaba allí para advertir al Sage de aliarse con el gobierno y seguir las órdenes del comité central del partido, que ahora incluía a poderosos artistas marciales, o de lo contrario sería perseguido y ejecutado. Tendría que dar su respuesta en los próximos días.
El Sage hace caso omiso a dichas palabras tras la retirada del representante, y procede a introducirse formalmente ante Wally, revelando que tiene poco más de 640 años de edad y la razón por la que lograba mantener su juventud, era que antes de morir siempre cambiaba de cuerpo por uno más joven, gracias a la energía Ki, y que su entrenamiento comenzaría al día siguiente. La primera prueba consistió en correr unos 12 kilómetros para aumentar la durabilidad, cosa que para Flash no resultó ningún problema. El Sage le explica que el poder interno se manifiesta en el abdomen a través de la concentración, sintiendo la energía como una vibración que puede ser proyectada. La segunda prueba consistió en desarrollar la firmeza y concentración, al mantenerse erguido durante 10 días seguidos sin descanso ni comida. La condición única de Flash lo hacían un prodigio en este aspecto, logrando adquirir en esos 10 días lo que al Sage le tomó 7 años. Un pequeño descanso era ameritado. Wally y el Sage platicaban sobre sus vidas a la vez que este último relataba el cómo su santuario recibía refugiados que escapaban del régimen. El viejo del restaurante chino, Marshall Law, también era uno de ellos, y un viejo amigo suyo, pero él decidió irse a vivir a América, a causa de que su esposa e hijos fueron aparentemente ejecutados por el gobierno. Más tarde durante la noche, Wally se encontraba reposando pensativamente hasta que una de las sirvientas que vivían en el santuario ingresó a su habitación y se acostó con él. Había sido seducido fácilmente. A la mañana siguiente, la tercera prueba de Flash consistió en aplicar todo lo aprendido para predecir e interceptar un ataque sorpresa del mismo Sage, consiguiéndolo con éxito, y faltando solo una prueba más para finalmente dominar la técnica del Dim Mak. Sin embargo, Wally cuestionó a su maestro sobre si él le había ordenado a su sirvienta que lo visitase la noche anterior, a lo que el Sage respondió negativamente y rápidamente descifró que en realidad dicha mujer debía ser una infiltrada. Ambos regresaron al santuario en tan solo un minuto, y lo que encontraron fueron cadáveres de los guardias fieles al Sage, seguido de un ataque sorpresa por parte del invasor, el representante del régimen chino que había retornado para cumplir la amenaza que le había hecho a estos artistas marciales. Flash es abatido por un rayo sorpresa, y al estar limitado a moverse a la velocidad del sonido en aquel entonces, era muy vulnerable ante esta clase de ataques. El Sage se abalanzó para proteger a su discípulo, y gracias a su enorme habilidad atlética pudo hacerle frente al enemigo al abrumarlo con toda una serie de movimientos, sin dejarle pensar ni por un segundo, pero la fuerza física del comandante seguía siendo algo de temer, por lo que Flash aprovechó la oportunidad para distraer al gigante con una embestida, aunque sería rápidamente sometido y torturado por la energía sónica emitida por este. Con tal de salvar la vida de su amigo, el Sage dio un salto para brindar el ataque final al enemigo, y en un brutal choque ambos se atravesaron mutuamente con sus armas, pero el corte que había realizado el maestro a la cabeza fue letal, y el comandante chino cayó totalmente derrotado. El Sage se encontraba herido y sangrante, pero le advirtió a Flash que estuviera listo para la siguiente pelea, pues un oponente secreto estaba a punto de revelarse, la hermana del comandante chino, la mujer que previamente se había acostado con Wally, la cual aprovechó ese momento de debilidad para introducirle una especie de toxina que provocaba espasmos y retracciones en su cuerpo, volviéndolo efectivamente más lento que de costumbre. La batalla comenzó y Flash estaba en clara desventaja, su habilidad para el cuerpo a cuerpo no se comparaba a la de su rival, y una vez sometido estaba a punto de ser asesinado por estrangulación, hasta que con su última voluntad recordó las enseñanzas del Sage, y concentró todas las fuerzas que le quedaban en el abdomen, lo que provocó que todo su cuerpo empezara a vibrar sin control, logrando liberarse de la mujer así como de las toxinas que lo debilitaban internamente. Con toda su velocidad de vuelta, Flash percibe a la asesina en cámara lenta. El momento más Kenshiro de Flash en toda su historia. La mujer estaba próxima a morir a causa del impacto que le dio el velocista, pero afortunadamente, el viejo Marshall Law había arribado al santuario luego de un largo viaje. Él se encargaría de usar sus habilidades para curarla, y también al herido Sage. Wally confesaría que en realidad no pudo aplicar el Dim Mak, no completó el entrenamiento para conseguirlo, así que las vibraciones que producía su cuerpo tenían un origen ajeno a cualquier arte marcial. El cómic finaliza con el reencuentro entre Marshall Law y su hija, la cual aparentemente había logrado escapar de los comunistas, y con la despedida entre Flash y el Sage, puesto que Wally sintió que ya había pasado demasiado tiempo lejos de su hogar con su novia, pero prometió retornar algún día.
Este cómic me pareció interesante de revisar porque es una clara referencia a Hokuto no Ken, y porque todo ese asunto de las vibraciones fue una introducción al poder que Wally desarrollaría en años posteriores, como un efecto de utilizar su velocidad para la aceleración molecular de su cuerpo, es decir, esta historia sirvió como una anticipación al camuflar dicha habilidad como si formara parte de un arte marcial, cuando en realidad era algo natural por la condición metahumana de los velocistas. Eso sería todo amigos, un saludo y hasta la próxima.